Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Hace algunos meses hicimos un programa, el programa 11, que se denominaba Pecado Chico, Problema Grande, que tenía la finalidad de que los niños, adolescentes y jóvenes tomaran conciencia de que a veces en nuestra vida tenemos pecados favoritos o pecados regalones, como se dice en Chile, que los incorporamos en nuestra vida de una manera tan natural que finalmente no nos damos cuenta de que estamos pecando. Y por lo tanto queríamos que los chicos tomaran conciencia de ello en este programa. Pero tiempo después me di cuenta que era necesario hacer una cápsula para padres. Básicamente porque somos los padres los que tenemos la responsabilidad de instruir, corregir, disciplinar, aconsejar y encaminar a nuestros niños en las cosas del Señor. A veces este proceso de reconocer aquellos pecados que están un poco escondidos no es fácil o no es tan fluido para los niños. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad acompañarlos y ayudarlos en ello. Déjenme entonces contarles a qué pecados me refiero. Estos pecados, los niños, incluso los adultos, los vamos haciendo de forma tan natural y tan reiterativa o constante en nuestra vida, en nuestra rutina, que finalmente se van incorporando como algo natural, como algo que es parte de nosotros mismos, de nuestra conducta. Y es muy difícil en el tiempo ir reconociendo que en realidad estamos pecando ante los ojos del Señor. Déjame darte algunos ejemplos que yo he visto en muchos casos e incluso en mi propia experiencia. Tenemos, por ejemplo, pecados asociados a la mentira. Cuando tu hijo, por ejemplo, te miente sobre la hora que llegó de vuelta de jugar en el parque. O cuando te miente sobre si se lavó los dientes o no, o sobre si hizo algunas obligaciones de la casa. Cuando te miente sobre las tareas o sobre cosas relativas al colegio. Cuando te miente sobre su participación verdadera en una pelea que tuvo con su hermano o su hermana. Cuando te miente sobre su real amistad con diferentes niños y cómo son ellos en realidad. También tenemos pecados asociados al temperamento. Por ejemplo, cuando tú le dices algo a tu hijo y te responde mal. O cuando pelea con su hermano o algún familiar y responde de mala manera o con alguna ofensa. Incluso cuando está jugando algún videojuego y se le salen malas palabras, que no necesariamente pueden ser garabatos, pero palabras que en realidad un cristiano no debería decir. También tenemos pecados asociados a la desobediencia. Cuando tú le dices algo a tu hijo y éste te reprocha por lo que debe hacer, o cuando cuestiona el tiempo en el que debe hacerlo. Sabemos que la palabra de Dios dice que los niños deben obedecer a sus padres, pero no dice que uno tiene que darle un buen argumento para obedecer, o que él debe decidir en qué tiempo o qué tiempo es el oportuno para hacer lo que uno le dice. Obedecer es obedecer. También hay pecados asociados a robar. Cuando tu hijo saca algunas monedas de tu monedero, eso es robar. Cuando lo mandas a comprar y se queda con el vuelto porque en realidad el valor de eso es irrelevante o es muy poco, eso es robar. Cuando se queda con un juguete del compañero o cuando se queda con los lápices de la amiga o incluso cuando se hace autor de alguna idea que otro tuvo, eso es robar. Todos estos pecados se pueden transformar en pecados favoritos o regalones. Pecados que se hacen tan naturales que finalmente no nos damos cuenta que estamos desagradando al Señor. E incluso recae sobre nosotros la responsabilidad porque si lo dejamos pasar una primera vez y no les damos señal de que están desobedeciendo al Señor, van a seguir haciéndolo de manera continua. Déjame darte ahora algunos de los peligros de estos pecados favoritos o regalones. A veces nuestros hijos le rebajan la importancia a las acciones que realizan. ¿Para qué? Para que no se vean tan graves ante los ojos de ellos o de los papás o de quienes estén alrededor. A veces dicen, es una mentirilla blanca, no tiene tanta importancia. Pero en realidad todos los pecados tienen consecuencias. Basta con ver el ejemplo de Adán y Eva. Quizás ellos pensaron, es un fruto chiquitito dentro de un jardín tan grande. Quizás el Señor dijo que no nos comiéramos el fruto completo, pero quizás un mordisquito no va a hacer ningún daño. Sin embargo, el desobedecer al Señor tuvo grandes consecuencias. Quedaron expulsados del jardín del Edén
y nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa que ha generado un abismo entre la humanidad y el Señor. Siempre un pecado es importante y es nuestro deber hacerles notar a los chicos que no importa lo que hagan, un pecado es un pecado. Sabemos que los pecados ante Dios no tienen tamaño, no son algunos chiquitos ni grandes, pero el título de este peligro es para graficar exactamente lo que puede pasar con tu hijo. Si tu hijo comete pecados chiquitos, que uno podría clasificar, en el futuro no va a tener problemas para seguir con pecados más grandes o más complejos o más graves. Por ejemplo, si tu hijo miente ahora, no va a tener problemas en mentirte más adelante qué es lo que hace con sus amigos cuando sale. No va a tener problemas en mentirte sobre su uso o abuso de alcohol y de drogas. No va a tener problemas en mentirte sobre si está teniendo relaciones sexuales con su novio o su pareja antes del matrimonio. No va a tener problemas en mentirte sobre lo que postea en sus redes sociales o cómo se comunica con sus amigos. Si tus hijos evidencian pecados que tienen que ver con su temperamento, corrige ahora. Hoy es tiempo de parar, porque nada impide que en un futuro vayan escalando sus malas reacciones de gestos a palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras groseras e incluso reacciones físicas. Recuerda que en Isaías 31 el Señor dice que aquellos que se van apartando de Él y que no van escuchando su consejo van sumando pecado a pecado. Esto hay que pararlo. Nuestros niños creen que cuando cometen un pecado, una manchita aparece en el corazón blanco que ellos tienen. Pero deben saber que en realidad no es así. Debes explicarles que cuando ellos pecan, el corazón completo se mancha, nuestra vida completa cae en pecado. Y eso significa que nos encontramos con una desconexión del Señor, es decir, perdemos la comunión con Él. Y eso es una puerta para mayores riesgos, porque cuando perdemos la comunión con el Señor y empezamos a apartarnos de Él, pueden haber muchas más tentaciones que nos invitan a pecar de nuevo. Por eso es importante explicarles que también cuando ellos han pecado es necesario reconocer ese pecado, arrepentirse y pedirle perdón al Señor para recobrar nuevamente esa comunión con Él, así como lo señala 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos con el último peligro. El último peligro de estos pecados favoritos o regalones es que arruinan nuestro testimonio. Sabemos que nuestra misión aquí en la tierra es evangelizar al resto del mundo, pero si nosotros decimos que tenemos comunión con el Señor y estamos en pecado, entonces la verdad no está en nosotros, como lo dice 1 de Juan 1:6. Y estamos siendo tropiezo para que otros lleguen al conocimiento de la verdad por nuestro testimonio, por nuestra forma de actuar y de conducirnos. Debemos explicarles a nuestros niños que tenemos una responsabilidad inmensa, reflejar el amor del Señor en nuestras vidas para nosotros crecer espiritualmente, pero también para que otros lleguen a conocer del Señor, para que otros lleguen a la salvación bendita de Él y que puedan tener vida eterna, al igual que nosotros como hijos de Dios. En este punto quiero compartir 4 cosas que podemos hacer como padres. Número 1, corregir. El Señor nos manda en la palabra a corregir a nuestros hijos cuando sabemos que están haciendo cosas que no le agradan al Señor. Debemos corregir en amor, sin ira y con firmeza. En segundo lugar, debemos, por sobre todas las cosas, dar el ejemplo. Si corregimos y hablamos con nuestros hijos, de nada va a servir si ellos no ven un ejemplo en nuestra figura de autoridad como padres. Nuestro deber es demostrar que lo que le hablamos a los chicos, nosotros también lo practicamos. En tercer lugar, y muy importante, es el tiempo con Dios. Es necesario que nosotros como padre y también nuestros hijos pasen tiempo con Dios,
leyendo la palabra, orando, haciendo devocionales y creciendo espiritualmente en el Señor. Esto va a hacer que poco a poco ellos vayan descubriendo a través de la palabra sus propios errores, las cosas que deben cambiar, los pecados, regalones o favoritos que tienen escondidos y lo que deben hacer con ellos, es decir, arrepentirse y pedirle perdón al Señor para lograr una vida plena cristiana. Por último, el último punto y uno de los más relevantes es la oración. Como padres debemos orar por nuestros hijos. Orar de día, orar de noche, en todo momento, así como Jesús lo hacía cuando estaba en su ministerio. El Señor oraba sin cesar y ese ejemplo nos dejó a nosotros para practicarlos en favor de nuestros hijos. La oración es tremendamente poderosa y a través de ella el Señor puede hacer grandes cosas en nuestros niños. Oración siempre. Finalmente, y para terminar, quiero decirte, no te desanimes. Este es un proceso largo, no es del día para la noche. Es algo que va a ir transformando la vida de tu hijo en el corto, mediano y largo plazo. Por eso, no te desanimes, nunca bajes los brazos, que el Señor va a estar trabajando en la vida de tu hijo de una manera maravillosa. Nos vemos en la próxima cápsula.